Muy buenas noches, estimados estudiantes de Prepa en Línea CEP. Les recuerdo, mi nombre es Ezequiel Guadalupe Rodríguez Rodríguez. Estoy asignado como asesor virtual en este módulo 4 y estoy a tu servicio para aclarar tus dudas con respecto a los recursos de aprendizaje disponibles a lo largo del módulo. También mi función es revisar las actividades que hayas entregado y así como aclarar dudas con respecto a la evaluación en caso de que así suceda. Bien, como saben, nos encontramos en la segunda semana del módulo 4. El módulo 4 es Textos y Visiones del Mundo. En la semana 2, que abarca del 25 de abril al 1 de mayo, la unidad 2, Literatura, un acercamiento a otras realidades. Sabes que en este módulo prácticamente será de suma importancia el leer los textos que se van ofreciendo a lo largo del módulo y de acuerdo a las instrucciones de cada actividad. Siendo honesto, no hay otra manera de realizar las actividades si no se atienden las lecturas que se sugieren para la realización de cada actividad. Más bien, las lecturas o los textos que se indican. Este módulo, muy particularmente, por tratarse de un módulo de literatura, pues asignan ciertos textos y a partir de esos textos se comienza a desarrollar la actividad, pero la lectura base para arrancar el texto es indispensable. Si bien hay algunos recursos de estudio, pues se pueden consultar fuentes adicionales, pero no servirá de mucho el proceso de investigación o los recursos de esta semana si no se realizan las lecturas. Más que responder la actividad, en este caso es realizar la lectura, comprenderla, poder resolver los cuestionamientos que se nos van planteando a lo largo de la semana y pues disfrutar la lectura, no verlo como una actividad tediosa o obligatoria, sino como una actividad que nos puede entretener, distraer y que podemos disfrutar. ¿De acuerdo? Entonces, disfrute la lectura, por favor, mi estimado estudiante. Es aquello que es lo que le puedo recomendar. Semana 2, importante revisar la guía. Acuérdense que cuando usted revisa la guía, en este documento se le presenta qué recursos debe de utilizar para realizar cada una de las actividades. En este caso, como sabe, hay dos actividades integradoras, la actividad integradora 3 y la actividad integradora 4. En esta sesión vamos a concentrarnos en la actividad integradora 3. Le iré explicando cómo se desarrolla esta actividad, así como algunas recomendaciones generales para el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, por favor, procure disfrutar los textos que acá se plantean, ¿no? Vamos a recordar también que es muy importante revisar todos los recursos que están disponibles en la semana, tanto las páginas, los PDFs, las infografías. Bien, aquí dejo pendientes los recursos que están disponibles y ahora paso a compartirle una presentación que tengo preparada, pero antes de esto, disculpen. Aprovechando que estoy en este espacio, me voy a ir a la actividad integradora 3, si me lo permiten, y le quiero mostrar las instrucciones. Digo, recuerden que debe leer todas las instrucciones y todo el detalle que viene en la actividad porque esa información le es útil. Permítanme un momento. Muy bien. ¿Qué va a realizar en esta actividad? Pues prácticamente va a leer. Aquí le da la instrucción. La breve reseña, aquí hay una reseña de la obra Frankenstein o el moderno Prometeo. ¿Sí? No va a leer la obra completa de Frankenstein.
lea por favor la reseña. Dice, debido a que se trata de una obra muy famosa, es posible que tengas ya una idea de su argumento, pero es importante que distingas el texto de las interpretaciones que se han hecho de la obra en películas y caricaturas. Luego descarga la obra completa y lee únicamente los capítulos 4 y 5 correspondientes al volumen 1. Si usted le da clic en esta liga, se va a abrir la obra de Frankenstein, pero va a ubicarse en el volumen 1. Esta obra tiene varios volúmenes, 1, 2 y 3, y cada volumen se divide en capítulos. Es decir, Frankenstein se divide en volumen 1, 2 y 3. Si usted le da clic ahí, va a ver los 3 volúmenes, y cada volumen se divide en capítulos. En otras palabras, si usted busca el capítulo 4, podría caer en el capítulo 4 del volumen 2. No se confunda. Aquí le están pidiendo volumen 1, capítulos 4 y 5. Es muy importante atender esta instrucción. También se le menciona que debe distinguir otras versiones como películas, caricaturas y más. Resulta, muchachos, que esta actividad pues debe evidenciar un proceso de comprensión lectora, de análisis, de reflexión de lectura. De pronto me ha sucedido en otras generaciones, y quisiera que en esta no sucediera, estoy seguro que sí será, que me hace un análisis de la obra completa y resulta que no se leyó la obra completa, únicamente se te pide que leas capítulos 4 y 5, volumen 1, ¿sí? Y, o bien, se refieren a alguna película, no vas a realizar la actividad a partir de alguna película, aquí cuidado porque ya conoces la historia de Frankenstein, y está bien, pero el inconveniente aquí sería no confundir la película con el texto que vas a leer, ¿de acuerdo? Que serán muy alineados, la película estará basada en la obra original, pero no te debes de confundir. Bueno, dice, anota en una hoja las primeras impresiones, emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti la obra de esos capítulos, la lectura de esos capítulos, perdón, y necesitarás estas notas después. Número 4, lee con atención La debutante de Leonora Carrington. La debutante es un cuento corto que lo lees en algunos minutos. Aquí está la liga para leer La debutante. Por favor, lee La debutante, disfrútalo. Es una historia bastante interesante, se lo puedo asegurar. ¿Sí? Entonces va a leer La debutante y a partir de La debutante contestar lo que se le está solicitando. Vas a anotar en una hoja tus primeras impresiones, emociones, sentimientos y pensamientos que evocó en ti esta obra. Entonces, quedamos que vas a leer la reseña de Frankenstein, vas a leer los capítulos 4 y 5, ¿sí? Y vas a leer La debutante. Y de ambas obras, de Frankenstein y de La debutante, vas a anotar en algún papel, en un documento que ese no me vas a entregar, vas a hacer una nota de tus primeras impresiones. Es decir, si cuando leíste Frankenstein te dio hambre, sueño, aburrimiento, ganas de llorar, de reír, te confundió, te estaba dejando una enseñanza, etcétera. Y lo mismo harás con La debutante. Tus primeras impresiones, que esta respuesta es muy abierta, muchachos. Es personal, no se puede investigar. No puedo meterme a Google, por favor, y buscar qué sintió Ezequiel Rodríguez cuando leyó La debutante. Porque si lo encuentro en Google, primero sería difícil encontrar. Segundo, si Google me arroja un resultado de búsqueda que coincida, pues será el trabajo de otro Ezequiel Rodríguez de otra generación y eso se llama plagio. Y si detecto plagio, tiene que ser evaluado con un 0, ¿sí? Como asesor virtual, tendría que evaluar ese plagio con un 0. Si no cometa plagio, por favor, a nadie engañamos con el plagio. No lo haga, por favor, no se arriesgue. Bueno, ya que ha terminado las lecturas, va a realizar, aquí hay una lista, una presentación en PowerPoint. En esta lista le aclara que son 11 diapositivas
y qué es lo que lleva cada diapositiva, ¿de acuerdo? Permítame compartirle ahora un ejemplo de esta diapositiva. Ahí está. ¿Qué va a realizar? Una presentación en PowerPoint. Yo entiendo que usted dominará el tema, pero podría haber algún estudiante que todavía tenga dudas y con mucho gusto le voy a aclarar. Acuérdense que una presentación es un documento como este que ve en su pantalla. En mi caso estoy utilizando un programa que se llama PowerPoint, pero usted puede utilizar algún otro que sea similar. Podrá utilizar también presentaciones, así se llama, es en línea, no requiere instalación. Se llama Presentaciones y es un programa propiedad de Google. Entonces entre a Google y ahí busque Presentaciones de Google y puede trabajar en línea su actividad. Importante, muchachos, al final se le pide que suba la presentación, se le explica. Si va a subir la presentación a la nube porque está muy pesada, pues es importante seguir el proceso para que pueda verlo, ¿sí? Que no se vaya a bloquear. Me han compartido documentos en algunas ocasiones que no se pueden ver. Es importante que el documento que lo pueda visualizar y que tenga yo como asesor virtual el permiso para verlo. Si no puedo ver la actividad, no la puedo calificar. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Una presentación, ya sea, si lo hace en Google Drive, pues me comparte la liga, ¿no? O lo puede descargar y me manda la presentación, claro, siempre y cuando no esté muy pesada. Ahorita vemos ese detalle técnico. Por lo pronto, va a ser una presentación como la que está aquí, con 11 diapositivas, 11 como la que está aquí, pero el contenido de su actividad va a ser mucho más elaborado que lo que yo le muestro. En la primera diapositiva, ¿qué va a presentar? La portada. Va a colocar su nombre completo, el grupo y el título de la actividad. Si usted tiene estos tres elementos en la primera diapositiva, palomita, y ya cumplió y siguió la primera instrucción. Y nada hay que preocuparse. Segunda diapositiva, así como aparece aquí, en esta segunda diapositiva, mi estimado estudiante, permítame tantito. En esta segunda diapositiva va a colocar este título, primera impresión, María, primera impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo de María Shelley. Y se retoma lo que escribiste en el punto 3 de cómo lo realizaré y presenta con una o varias imágenes las emociones, sentimientos, pensamientos que evocó en ti la obra. Acuérdate que hace un momento te pedí que cuando leyeras Frankenstein en una libreta, en una hoja de máquina, en una hoja de papel, escribieses si Frankenstein te dio sueño, hambre, emoción hasta el punto de llorar, etcétera. Vas a explicar con detalle aquí cuáles son tus primeras impresiones. Después menciona, acompaña tus imágenes con una breve descripción, no más de 50 palabras sobre tu primera impresión. Es decir, esta es tu diapositiva 1, mejor dicho, la 2. La primera, acuérdate que era la portada. La diapositiva 2 dice así, primera impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo de María Shelley. Y vas a explicar qué sentiste y le vas a agregar, dice, imágenes. ¿Cuántas son imágenes? Le pregunto. ¿Qué estaríamos comprendiendo por imágenes? Pues deberán ser al menos 2. 2, ya podríamos hablar en plural y tendríamos imágenes. Si tiene solo una, pues no está cumpliendo con este punto. Y lo que hará será una descripción de sus sentimientos. La imagen que presente debe estar relacionada con los sentimientos que despierta en usted la obra. Después, en la tercera diapositiva, muchachos, María Shelley y su contexto. Dice, investiga en internet el contexto de la obra y de la autora.
cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea, inglesa, suiza y alemana en la primera mitad del siglo XIX, por qué escribió el autor esta obra, elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Emplea audio o texto. No más de 50 palabras. Usa tu creatividad. Ciertamente, bueno, aquí varios aspectos. Antes de que se me olvide, uno de ellos es que le dice que puede utilizar el audio en lugar de un texto para hacer su descripción. Sin embargo, de una aplicación a otra, digamos, de documentos de Google a PowerPoint, a veces al momento de abrir las versiones, ¿no? Podría generar algún conflicto y me ha sucedido la experiencia de que no logro escuchar el audio porque no son del todo compatibles Google, documentos de Google o presentaciones de Google con PowerPoint. Si bien ofrecen o presumen una compatibilidad absoluta, en la práctica no es así. En resumen, si no escucho su audio, si usted no pone un texto y en lugar de esto le pone audio y no lo escucho, pues no está cumpliendo con este punto. Si lo hace con texto, si lo hace de manera escrita, va a pesar menos también. Si bien aquí se le da la oportunidad de que realice este punto con audio o con texto, yo en su lugar me iría a la segura y me quedo con el texto. Al final de cuentas, la calificación va a ser la misma. Ciertamente el audio suena atractivo para pues aquel que domine la tecnología y se le facilita la situación, le digo. Pero más allá de la habilidad para dominar la tecnología, está el aspecto técnico en el cual podría darse una dificultad y que cuando yo reciba la actividad no pudiera reproducirse. Bueno, además, en este espacio debe responder las preguntas que se plantearon aquí en la parte superior. Y sí, debo recalcar que dice, investiga en internet el contexto de la obra y de la autora. Eso sí se puede investigar. Puede investigar cómo era la sociedad europea o por qué el autor escribió esa obra. Pues búsquelo en internet. Sí, respuestas que vienen más adelante, no. Lo que venía al principio, ¿qué sentiste? Pues es una respuesta personal. Después, me voy a regresar. Primera diapositiva, portada. Segunda diapositiva, primera impresión. Tercera, María Shelley y su contexto. Cuarta, Frankenstein, una obra perteneciente al, y se coloca aquí el movimiento literario al que corresponde. Y ese coloca aquí todo el paréntesis, lo va a borrar. Y usted va a escribir una obra perteneciente al realismo, al humanismo, una obra perteneciente al romanticismo, una obra perteneciente al género que corresponde. No le voy a dar la respuesta. En este momento no me acuerdo a qué género pertenece Frankenstein y no le podría decir. Le toca a usted investigar a través de los recursos que están disponibles en esta semana. Lea los recursos de esta semana. ¿De acuerdo? Identifica qué movimiento literario corresponde a la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que las ilustren. Entonces, dicho de otra manera, si usted considera que Frankenstein pertenece al realismo, por ejemplo, pues va a buscar en Frankenstein 2 frases que reflejen la corriente literaria que es el realismo. ¿De acuerdo? Si cree que Frankenstein es ciencia ficción, pues va a, aunque ahí sería más un subgénero, tiene que demostrar alguna frase donde se evidencie que Frankenstein es ciencia ficción. Pero ahorita le voy a decir dónde ve los géneros literarios. El caso es que esto de los géneros literarios tiene que consultar los recursos de la semana y va a colocar 2 frases que demuestren
que Frankenstein es parte del género que usted está seleccionando. Espero haberme explicado hasta aquí. Si tiene alguna duda, consúltelo en la plataforma, muchachos. Déjeme, mira, voy a ayudar un poquito. Un segundo. Aquí, mis estimados muchachos, te voy a mostrar los recursos. Un segundo. En este recurso, literatura de los siglos XIX y XX, va a encontrar los movimientos literarios. Menciona los movimientos literarios del siglo XIX y XX. ¿Sí? Y aquí están. Habla del individualismo, bueno, el romanticismo, el individualismo, subjetivismo, nacionalismo, tradicionalismo, perdón, exotismo, libertad, idealismo, etc. Aquí encuentra el realismo y naturalismo, ¿sí? Los géneros y los subgéneros. De eso un clavado está el modernismo. En este recurso, ¿sí? Revise el video para que se dé una mejor idea de cuáles son los géneros o los movimientos literarios. Son muchos a lo largo de la historia, pero en este caso va a seleccionar el que corresponda a la obra, el género al que en realidad corresponde esta obra, ¿no? Entonces, vamos a regresar a la presentación. ¿De acuerdo? Bueno, después de que va a colocar aquí el movimiento al que pertenece la obra, pues va a colocar dos frases también que representen ese movimiento, mi estimado estudiante. Vamos a la siguiente diapositiva. Frankenstein y el sentido de la vida. También en los recursos de esta semana hay un material que se llama Frankenstein, el sentido de la vida. Revise ese material que se llama el sentido de la vida para que pueda responder este. En esta diapositiva dice, con base en lo que leíste, capítulos 4 y 5, reflexiona. ¿Cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? Recuerda revisar el recurso sobre este tema para apoyar tu reflexión. Una vez que lo hayas identificado, ilústralo con una o varias imágenes en un pequeño párrafo de entre 20 y 50 palabras. Explica tu elección. Entonces, aquí lo que vas a explicar es cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Acuérdate que Víctor Frankenstein es uno de los personajes de la historia, porque de pronto aquí se me confunden y hay quien llega a pensar que Frankenstein es el autor, y en esta obra no hay un autor, es una autora. ¿Sí? Bien. Una vez que concluye con esta diapositiva, y ahí me voy a regresar al principio. Primer diapositiva, ¿qué va a hacer en esta actividad? Una presentación en PowerPoint. Y esto que usted ve en la pantalla es una diapositiva. En la primera diapositiva de su presentación va a colocar la portada. En la segunda, la primera impresión de Frankenstein de María Shelley. En la tercera, María Shelley, su contexto. Y va a responder las preguntas que se le piden aquí. En la gran mayoría de las diapositivas se le piden o solicitan imágenes. Atienda. Hay alguna que no le pide imagen, si no la ponen no pasa nada. Frankenstein, una obra perteneciente al, aquí va a aclarar a qué movimiento literario o corriente pertenece. Frankenstein y el sentido de la vida, va a explicar cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Primera impresión de la debutante. Ah, caray, esto suena como que repetido. Sí, en cierto sentido, pero ahora va a trabajar con la debutante.
Me voy a regresar un poquito. Si se fija, le pidieron portada y luego primera impresión, contexto de la autora, movimiento al que pertenece, el sentido de la vida. Acá se repite primera impresión de la debutante, de Leonora Carrington, Leonora Carrington y su contexto, la debutante una obra perteneciente al, y aquí va a poner el movimiento al que pertenece, le quita los paréntesis y va a explicar por qué considera usted que pertenece a ese movimiento. La debutante y el sentido de la vida. Entonces, si se fija, se repite. Primera impresión de la debutante, igual va a retomar lo que usted vio, lo que sintió cuando estaba leyendo la debutante, hambre, sueño, miedo, asco, lo que haya sentido. Y aquí lo va a detallar. Y es importante, muy importante, que agregue imágenes. Vamos a la siguiente diapositiva. Leonora Carrington y su contexto, igual va a investigar. Aquí sí, investiga en internet. ¿Cuándo y dónde fue escrita la obra? ¿Cómo era la sociedad europea? ¿Por qué crees que se escribió el autor de esta obra? Etcétera. Vas a responder estas preguntas. Dice, elige los elementos que consideres más relevantes del contexto para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Te recomienda que puedes utilizar audio, no más de 50 palabras. Si te fijas en esta diapositiva, no se te menciona nada de imágenes. Si agregas imágenes, bienvenidas. Tampoco te está dando la instrucción que no lo hagas, por lo cual no podría plantearse alguna penalización o puntos menos o algo por el estilo. En ese sentido, no te preocupes. Simplemente no se solicita. Y si tú deseas poner imágenes, no te va a perjudicar, pero tampoco, no te va a beneficiar, perdón, pero tampoco te perjudicaría, no tiene por qué. No dice que está prohibido. Bien. Vamos a la siguiente diapositiva, la debutante, una obra perteneciente al, y vas a colocar a qué movimiento pertenece la debutante, y dice aquí que coloques dos frases que representen las características de dicho movimiento, es decir, vas a leer la debutante, Leonora Carrington, necesitas identificar a qué género pertenece, regresas a la debutante y copias y pegas dos frases que aparezcan en esta obra de la debutante, las vas a copiar en este espacio. Frases que representen el movimiento al que pertenece. Vamos a suponer que la debutante es una obra y es una suposición y le garantizo que lo que estoy diciendo es una tontería, es una locura y la debutante no pertenece al romanticismo. Pero supongamos que yo explico en mi respuesta o menciono que la debutante es una obra correspondiente al romanticismo. Entonces, tendría que irme al texto de la debutante, buscar dos frases que sean acordes al movimiento romanticista, copiar esas frases y pegarlas aquí. Eso es lo que se está pidiendo. Una muestra de romanticismo para la debutante, sí, es que la debutante pertenece al romanticismo, pero le aclaro, la debutante no es una obra que pertenezca al romanticismo, pertenece a otros los movimientos que ya se mencionaron hace un ratito ahí en el material que está disponible esta semana. Usted investigue cuál es. La debutante y el sentido de la vida. Con base en el texto, reflexiona cuál es el sentido de vida para la protagonista, recuerda revisar recursos sobre este tema para apoyar tu reflexión. Entonces vas a explicar cuál es el sentido de la vida, se pide que pongas una o varias imágenes y lo vas a detallar. La ficción y los mundos posibles. Esta ya es la penúltima diapositiva. Aquí vas a trabajar con las dos historias. Importante, fíjate, ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. O sea, se refiere al sentido de que parte de la historia podría volverse en su sentido realidad. Habla de un mundo posible, ¿no? Identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que distingas a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para otra. Acompaña tu diapositiva con una breve reflexión de entre 20 y 50 palabras sobre el papel de lo ficticio, la transformación o alteración de la realidad. ¿Qué vas a hacer?
La diapositiva la pones a la mitad. Puede ser la debutante y los mundos posibles. En el otro Frankenstein y los mundos posibles. Y agregas imágenes que correspondan a una obra y otra, ¿sí? Y vas a agregar una breve reflexión, ¿sí? Sobre lo ficticio y la alteración de la realidad. ¿De acuerdo? Espero que esta explicación te sirva. Si no, recuerda, si se generan dudas, recuerda que me puedes contactar a través de la plataforma y con mucho gusto puedo atender. Sí, en tu última diapositiva, son 11, si mal no recuerdo, vas a colocar las fuentes consultadas. Revisa el manual de citas y referencias con el que has trabajado en módulos anteriores. Si tienes duda, ahí en las instrucciones aparece la liga para que sepas cómo hacer una cita y referencia. Importante también, sabes, como se te ha dicho en módulos anteriores, que las fuentes de consulta sean confiables. ¿Sí? No usamos Wikipedia, nada de tareas ya, Sudoku y ese tipo de documentos. No son fuentes confiables porque cualquiera puede subir documentos a estas páginas. Le comparto. Lastimosamente, cuando he detectado plagio, he de calificar con 0. Y hay una situación, muchachos, que la mayoría de los plagios, la actividad está mal hecha. O sea, el plagio está mal. Es un error, es antiético, es incorrecto, es inmoral el plagio. Pero además de el daño que causa el plagio, lo causa sin un fundamento, sin un aparato de calidad. Es un arma mal hecha. El plagio, la mayoría de las actividades tienen errores. Hay muchas actividades en prepa en línea subidas en distintas páginas en internet, en blog. Están mal hechas. No lo haga, por favor. Sí, aún y cuando dijese yo, bueno, aquí no vi el plagio, voy a calificarlo. Pues no alcanza ni el 6, hombre. Sí, el hecho de que esté en internet no garantiza que sea información confiable. Lo menciono por esto de las fuentes de consulta, ¿no? Va a poner aquí sus fuentes de consulta. Dice fuentes, por lo que mínimo pondrá 2, y es importante que las ponga en algún formato de citas y referencias, ¿no? En algún formato de referencia, su fuente bibliográfica principalmente. ¿Sí? Bueno, mis estimados, voy a salir de esta presentación. Vuelvo a compartir la pantalla. Le recomiendo, por favor, le insisto, le ruego que revise todos los recursos que están disponibles a lo largo de la semana. Te pido un momentito, enseguida regreso con usted. Muy bien. Aquí en este espacio, muchachos, en la semana 2, si se da cuenta, está disponible este documento, literatura, ficción y realidad. Esta página, revíselo, sí, ahí se le menciona acerca de la ficción y de la realidad. Y también del sentido de la vida. En este tercer recurso
para saber más el sentido de la vida. Se le pregunta que usted explique cuál es el sentido de la vida para Frankenstein y cuál es el sentido de la vida en La Debutante. Entonces, revise este documento para que se dé usted cuenta de a qué se refieren con el sentido de la vida, y si ya domina este tema, pues le sirve para reforzarlo. El caso es que lo consulte y estoy seguro que va a adquirir nuevos conocimientos, si no al menos va a retomar o reactivar saberes. ¿Sí? Bien. Pues le recuerdo que también tenemos disponibles la actividad formativa 3 y actividad formativa 4. Es muy importante responder estas actividades. Actividad formativa 3 y 4, que si bien no se califican de forma directa, sí la plataforma detecta su grado de participación para poderle otorgar una promedio o calificación final. Sí, lo que corresponde al porcentaje de participación individual en la plataforma. Por favor, responda también esas actividades. Bien. Me permito preguntarle, mi estimada Daira. Buenas noches. ¿Me puede confirmar ahí si me escucha? A ver, ¿qué pasó? Como no había gente, hice una prueba con el audio al inicio y me marcaba que sí estaba funcionando, pero la leo, Daira. ¿Puede confirmar cuando me escuche? Ya lo escucho. Lo que pasa es que cuando entré no se escuchaba. Ah, ok, sí, es que hay un retardo ahí con la aplicación en activarse el audio, unos segunditos. Bien, Daira, prácticamente terminé de explicar, me aventé la grabación de la actividad integradora 3, pero me gusta mucho interactuar con ustedes y te pregunto, ¿cómo vas con tus actividades? ¿Alguna duda en algo que pueda servirte? Mucho gusto, te escucho. Mucho gusto. Sí, no, todo voy bien, solamente que sí, como para ver mejor cómo se iba a entregar la actividad, por eso es que entré a la sesión. Ok, bienvenida. ¿Te parece, siendo tú la mayoría, los sometemos a votación y que le demos una repasada a lo que hay que hacer en esta actividad 3? Aunque ya lo había explicado, lo aclaro porque ya se grabó, o sea, y se me haría mala onda, como que eso ya lo expliqué, ¿no? Mi trabajo es aclarar tus dudas. Y siendo tú quien está presente, la única estudiante presente, pues tú decides. ¿Le damos una repasada a qué hay que hacer en la actividad integradora 3? Sí, si no le molesta, sí me gustaría que le dieran No, una no, no, repasada, por no, favor. no me molesta, al contrario, con mucho gusto te explico. Se me hace más pesado cuando no hay estudiantes, con mucho gusto. Ah, ok. Vamos a retomarlo, entonces déjame nada más compartir la pantalla. Mm, ¿Ya revisaste las instrucciones de la actividad integradora 3? Ya, Eh, ¿Te diste cuenta que hay que leer una obra que se llama Frankenstein y otra que es La Debutante? No sé si ya las leíste. sí, ya una ya la leí, me falta la otra. Ok, muy bien. Entonces ese es excelente punto de partida. O sea, ya para no tener que explicar desde ahí, que básicamente es hacer las lecturas. Mira, te voy a compartir algo. A mí me gusta decir las cosas así muy, muy, muy directas, ¿no? Hay una cierta renuencia al mexicano, es parte de nuestra sociedad. No existe el hábito de la lectura. El mexicano promedio no lee, ¿sí? Entonces, a veces en las actividades escolares hay una como estrategia o intención de no leer, o sea, entrego las actividades de la literatura, pero no leí nada.
Y eso es, pues de entrada es incorrecto, ¿no? Además, pues no se disfruta la obra, ¿no? Aquí el caso sería leer y disfrutar lo que te toca leer. O sea, en resumen, te dije que soy muy directo. Si no se lee Frankenstein, pues no se puede contestar la actividad. Si no se lee La Debutante, pues no se puede contestar la actividad de forma satisfactoria, ¿no? Y lo digo en general para que nos vean la grabación, no digo que sea tu caso. Ahí en Frankenstein, hace ratito lo mencioné, cuidado ahí con las instrucciones, Daira. Te especifica que vas a leer capítulos 4 y 5, creo, que no lo estoy viendo ahorita. Volumen 1, aguas. Frankenstein se divide en volúmenes. Cuando tú abras la liga, resulta que hay volumen 1, volumen 2, volumen 3. Y luego cada volumen se divide en capítulos. Como te piden que leas el capítulo 4, no vayas a buscar, le das para abajo y buscas. Capítulo 4. Cuidado con que sea el del volumen que te están pidiendo, si no mal recuerdo que es el volumen 1. ¿Me explico con esto? Sí, hasta ahí todo claro. Y también importante que no nos vayamos a confundir con películas o caricaturas que ya hemos visto. Lo más importante es leer la parte que se nos pide, que no es la obra completa. Bueno, lo que vas a entregar aquí, mi estimada Daira, es una presentación en PowerPoint o bien puede ser en presentaciones de Google o alguna otra aplicación parecida. Voy a hacer mucho hincapié que no sea un video, que debe ser una presentación. De pronto hay quien graba videos porque lo hace en Canvas y resulta que no lo pueden bajar, se complica y lo más fácil para ellos es hacer un video. Pero aquí meten un dilema porque la rúbrica dice una presentación, me pregunta la rúbrica claramente, entrega una presentación y no viene la opción de video. Y si en lugar de una presentación me están entregando un video, pues prácticamente es un cero, porque lo voy a poner, a mí me gustan las analogías, lo voy a poner en este sentido. Si yo fuese a un restaurante y pido tacos y me sirven una hamburguesa, pues lo voy a devolver porque no es lo que pedí. Sí, yo soy tolerante, la verdad, en la vida real quizás lo acepte, pero no debería ser. O sea, si el cliente está pidiendo una hamburguesa, pues se le pide la hamburguesa, no se la puedes cambiar por tacos o viceversa, ¿no? Pero no lo va a aceptar. Acá va a suceder lo mismo, ¿no? No debe ser un video, debe ser una presentación en PowerPoint, no porque a mí se me ocurrió, por dos cuestiones. Uno, lo mencionan las instrucciones y dos, es lo que menciona la rúbrica. Y la rúbrica no deja espacio para un video. Sí, no entregue videos, por favor. Sí, entreguen una presentación porque es lo que se está pidiendo. ¿Puedo saber qué aplicaciones lo que utilizas? ¿Trabajas en una computadora? Sí, de hecho, cuando he entregado presentaciones, las que he entregado han sido en PowerPoint. PowerPoint, ok, excelente. Bueno, ¿qué vas a entregar? Una presentación con 11 diapositivas, ni más ni menos. Deben de ser estas 11. Bueno, podrían ser más en la última, en la bibliografía. En caso de que tengas una bibliografía muy extensa y no te quepan una, si le agregas una más, no hay problema. Pero antes de eso, no. O sea, ninguna otra diapositiva se va a duplicar. Primera diapositiva, portada. ¿Qué va a incluir, Daira? Nombre completo, tu nombre completo, grupo y título de la actividad. Aquí no se piden imágenes. Si le agregas imágenes, bienvenidas. Y si me pones de forma llana, nada más tu nombre, grupo y título, pues también cumple y tienes todos los puntos en este aspecto. ¿Sí? Lo menciono siempre porque a final de cuentas la forma de evaluar está escrita en la rúbrica. A veces, te cuento, alguna vez me preguntaba un estudiante, es que ¿cómo evalúa usted? Yo no entiendo la forma en que evalúa como asesor virtual. Yo, pues evalúo con la rúbrica, o sea, no importa aquí lo que piense, sienta, quiera, le guste a Ezequiel Rodríguez. Lo que importa es lo que dice la rúbrica. Entonces, si la rúbrica te pide un tipo de letra, hay que poner ese tipo de letra. Si no menciona nada de tipo de letra, pues pon la que quieres y yo no te podría quitar puntos, aunque te diga, es que esa letra está muy fea y no me gusta.
O no te puedo quitar puntos por la portada si no la piden. El detalle es que aquí sí se pide portada. Si es sabido de asesores virtuales, a mí me pasó una vez que tomé un curso, me dicen, es que no le pusiste portada. Es que no me pidieron portada, o sea, y no debería de afectar la calificación. Sí me afectó la calificación, pero no debería ser porque no me pidieron portada. No sé si me estoy explicando con este punto, Daina. Sí, está explicando. Te lo detallo para que puedas estar bien tranquila en el sentido de ¿qué voy a evaluar? Lo que mencionan las instrucciones. Si las instrucciones lo piden, si lo pide la rúbrica, hazlo así y vas a tener la calificación más alta garantizada. Bueno, me regreso. Claro. Primera, ¿quieres comentar algo? No. Okay. Primera diapositiva, portada con los datos que aquí se mencionan. Segunda diapositiva, le puedes poner este título así como está. Primera impresión, Frankenstein o el moderno Prometeo de María Shelley. Esto está en las instrucciones de la actividad integradora 3. Y aquí te detalla, retoma lo que escribiste en el punto 3 de cómo lo realizaré, bla, bla, bla. Aquí te acuerdas que las instrucciones dicen que vas a leer y vas a anotar qué es lo que sentiste. Lo anotas en una hoja de papel, en una libreta, es un borrador para ti. Entonces vas a leer Frankenstein y si cuando leíste Frankenstein te dio hambre, sueño, miedo, ganas de llorar, ganas de reír, eso lo vas a explicar aquí. La obra de Frankenstein me despertó estos sentimientos y menciona también, dice, acompaña tus imágenes con una breve descripción. Vas a agregar imágenes de tus emociones. ¿Y cuántas son imágenes? Pues 2. Una es imagen. 2 son imágenes y las que siguen, ¿sí? Entonces, si tiene 2, ya con eso cumple. Si le quieres poner 10 imágenes, bienvenidas, estás en tu derecho y adelante. También como recomendación, si pones muchas imágenes, tu presentación se vuelve más pesada, se puede alentar tu computadora o vas a tardar más en subirla, porque acuérdate que la plataforma no recibe archivos muy pesados. Entonces, con 2 imágenes, 3, está bien y haces tu explicación. Con 2 es suficiente. Esa es tu segunda diapositiva. Tercera diapositiva, María Shelley y su contexto. Aquí sí dice, investiga en internet el contexto de la obra y de la autora. Cuándo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad, inglesa, suiza y alemana, por qué escribió la autora esta obra. O sea, vas a investigar acerca de cómo estaban las cosas en el mundo cuando María Shelley escribió Frankenstein. Eso es lo que vas a hacer aquí. Dice, elige los elementos que consideres más relevantes para presentar el contexto. O sea, vas a hacer una descripción del panorama mundial cuando fue escrito Frankenstein por María Shelley con no más de 50 palabras. Es un mini resumen. 50 palabras son más o menos esto, como unos 4 o 5 renglones. ¿Sí? Eso es lo que vas a hacer aquí. Aquí no se menciona que uses imágenes, pero tampoco dice que no se puede. Entonces, si no le pones imágenes, no te afecta. No son puntos menos. Y si le pones, pues tampoco te da. Entonces ahí es tu libertad, ¿sí? Pero, insisto, es sobre todo atender las instrucciones y con eso te garantizó el mejor resultado. ¿Qué más se menciona aquí? Bueno, dice que puedes emplear audio o texto. El problema con el audio es que de una versión a otra, o en algunas ocasiones el audio no se puede reproducir por alguna cuestión de los formatos y la compatibilidad de los archivos y más. Mi recomendación es que utilices texto. Libertad tienes para usar audio, o otra opción sería que te respaldes con texto y le puedes poner el audio como quiera, pero dice aquí audio o texto. Si no quieres batallar, pues vete por el texto y ese es el camino seguro y yo te garantizo. Porque en mi experiencia sí ha sucedido que al revisar esta actividad, algunos de los documentos no me dejan, o de las presentaciones, no me dejan reproducir el audio, lo que sí afectaría la calificación. Pero si pones audio y texto, ya con eso te proteges. Y considera otra vez que el audio es más pesado y si le cargas muchas imágenes y audio a tu presentación, entonces podrá ser más difícil de cargarlo o entregarlo a la plataforma. Bien, vamos a la siguiente. ¿Hasta aquí alguna duda, Daira? No, ninguna.
Siguiente diapositiva. Lo puedes titular así como está aquí, Frankenstein, una obra perteneciente al, y hay un paréntesis. Todo lo que está en el paréntesis lo vas a borrar, inclusive los paréntesis. Coloca aquí el movimiento literario al que corresponde. Déjame ver si está disponible. Voy a compartirte otra. Estás en la semana 2 y está este recurso que se llama literatura en los siglos 19 y 20, si no me recuerdo, es este. Aquí vas a buscar, vienen los movimientos, mira, el romanticismo, te explica cómo se subdivide, el realismo, el modernismo, ¿sí? Por mencionar algunos. Y entonces puedes retomar de estos movimientos para explicar, para aclarar, mejor dicho, a qué movimiento pertenece la obra que leíste. Sí, no se está viendo la presentación, ¿verdad? Déjame cambiar. No sé si no, de hecho sí se estaba viendo la pantalla. Ah, pero ¿no viste la página de...? Es que me fui a la plataforma. Ahora me voy a ir a la... Ok. ¿Sí se vieron los géneros? Sí. Okay. Bueno, ese está en la plataforma. Acuérdate, abrí un recurso. No sé si lograste ya apreciarlo. ¿Sí se vio? Sí. Ok, ahora me regreso a la presentación. Entonces, estábamos en la portada. Primera impresión. María Shelley y su contexto. Esto lo vas a investigar. Aquí tú vas a decidir a partir de los recursos de la semana. Vas a decidir cuál es el movimiento al que pertenece. Vamos a poner Frankenstein, un movimiento perteneciente al realismo y no pertenece al realismo. No te voy a decir cuál, te toca investigar. Identifica a qué movimiento literario corresponde a la obra y selecciona un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompañan tus frases con imágenes que las ilustren. Dice, identifica el movimiento de la obra y selecciona 2 frases, pero deben de ser 2 frases de la obra. Me explico, porque las vas a seleccionar ¿de dónde? De la obra. Muchas veces aquí sucede que, vamos a suponer, que Frankenstein corresponde al realismo, ¿no? Entonces se meten a internet y buscan frases correspondientes al realismo y me pegan 2 frases sacadas de internet. No. ¿De dónde vas a sacar las obras aquí, Daira? De la lectura, ¿no? Ajá, 2 frases. Si me dices que Frankenstein corresponde al realismo, que lo que estoy diciendo es una tontería porque no corresponde al realismo Frankenstein, es una locura. Bueno, pero sí tendría yo que buscar 2 frases que demuestren el realismo de Frankenstein para poder decir, mira, si es realismo, mira lo que dice. ¿Me explicaste aquí? Sí, todo bien. Ok. Vamos a la siguiente presentación. Frankenstein y el sentido de la vida. Dice, con base en lo que leíste, capítulos 4 y 5, reflexiona cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein. Recuerda revisar el recurso sobre este tema. Hay un recurso esta semana que se llama así, el sentido de la vida. Revísalo para que logres identificar qué es. Vas a explicarlo aquí entre 20 y 50 palabras y también vas a agregar imágenes, ¿no? Dice una o varias imágenes. Bueno, aquí puede ser una y ya con eso estarías cumpliendo. ¿Qué vas a hacer? Explicar cuál es el sentido de la vida para Frankenstein. Después,
Primera impresión, la debutante de Leonora Carrington. Entonces se repite el proceso. Cuando leíste la debutante de Leonora Carrington, debiste notar en algún papel, ¿sí? ¿Qué sentiste? Hambre, sueño, ganas de llorar, de reír, coraje, alegría, lo que hayas sentido, y vas a buscar imágenes que representen esos sentimientos que despertó en ti la debutante y vas a explicar o justificar las imágenes. Sí, vas a hacer una breve descripción de lo que sentiste a través de estas imágenes y de la lectura sobre todo, ¿no? ¿Me voy explicando? Sí, Y prácticamente se repite el proceso, pero ahora con la debutante. Otra vez, Leonora Carrington y su contexto. Aquí sí, vas a investigar. Investiga en internet el contexto de la obra, o sea, cómo estaba el mundo en ese momento, cómo estaba la vida de Leonora Carrington cuando escribió La debutante, cómo y dónde fue escrita la obra, cómo era la sociedad europea, en este caso inglesa y francesa, en la primera mitad del siglo XX, ¿por qué crees que la autora escribió esta obra? Y por ejemplo esto, ¿por qué crees? Pues obviamente es una pregunta personal, ¿por qué crees tú, Ezequiel, que Leonora Carrington escribió esta obra después de que investigué acerca de su vida y lo que pasó? O sea, esa respuesta no la puedo sacar de internet porque lamentablemente se consideraría un plagio, ¿no? Esa es una respuesta personal. Sí es muy importante en las actividades de todo este módulo ubicar qué es lo que se nos pide que investiguemos y cuáles son aquellas actividades que son personales. En este caso es una respuesta de tipo personal, la última, ¿no? Lo anterior se puede investigar. Elige los elementos que consideres relevantes y no más de 50 palabras. Entonces, vas a explicar el contexto con hasta 50 palabras y en este caso tampoco se pide una imagen. Si hay alguna duda, con toda confianza abre el micrófono cuando lo necesite. La no, ninguna. debutante. Adelante. No, ninguna. Ok. La debutante, una obra perteneciente al, y en ese paréntesis vas a explicar a qué movimiento, bueno, vas a quitar el paréntesis y vas a mencionar el movimiento al que pertenece la debutante. Y te pide igual que coloques dos frases de dónde, sacadas de la obra, dos frases que demuestren o que correspondan con el género, más bien, con el movimiento literario al que está relacionando la debutante. ¿Me explico hasta aquí? Sí. Ok. La debutante y el sentido de la vida. Pues lo mismo, vas a explicar cuál es el sentido de la vida. Aguas aquí. Dice para la protagonista. En el anterior te dice para Víctor Frankenstein. Cuando leemos Víctor Frankenstein, ahora quién se imagina que Víctor Frankenstein es el autor de Frankenstein. No, Víctor Frankenstein es un personaje de la obra de Frankenstein, ¿no? Y en este caso igual, te preguntan cuál es el sentido de la vida para la protagonista, o sea, la debutante, no se menciona el nombre, ¿qué sintió la debutante? ¿Cuál es su sentido de la vida? ¿Cómo ella veía la vida? La debutante, no Leonora Carrington, sino la protagonista. ¿Quién es la protagonista? Pues el personaje principal. ¿Quién es el personaje principal? Pues la debutante. Te digo un poquito, digo, la debutante se refiere a cuando una mujer es presentada en sociedad, por eso debutante era la etapa de, todavía se hace aquí en México, fíjate, sé que en algunas ciudades se presentan las señoritas alrededor de los 15 y 6 años, creo, cuando son presentadas formalmente ante la sociedad porque ya se convirtieron en señoritas, ¿sí? En mujeres o mujercitas jóvenes. Eso es el hecho de ser debutante, debuta ante la sociedad. Y de eso se trata esta obra más o menos, de una protesta de Leonora Carrington porque estaba en contra de esas situaciones. Ahí ya te dio un poquito ese contexto. No le gustaba, digamos, esa apariencia de la sociedad y el tratar de mostrar y cumplir con todo lo establecido y la imagen que tendría que dar por el que dirán y tomar en cuenta
pues lo que la sociedad dice, porque era muy estricta, ¿no? El quedar bien y guardar las apariencias. Todo esto no le gustaba al autor, ¿no? Pero bueno, ¿qué vas a hacer? En un párrafo pequeño vas a explicar este contexto, 20 a 50 palabras. También se te está pidiendo que coloques imágenes. Es lo mismo que vas a hacer con Frankenstein, lo vas a hacer con la debutante. La ficción y los mundos posibles. Ambas obras tienen elementos ficticios y plantean mundos posibles. Ahora aquí sí se te habla de las dos obras. Vas a tomar una diapositiva y la vas a dividir en dos partes, en horizontal o en vertical, como a ti se te haga más sencillo, ¿no? De alguna manera que se identifique esta parte de la diapositiva es de la debutante y esta parte es de Frankenstein. Dice, identifícalos y represéntalos con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. O sea, mínimo una imagen para Frankenstein y una imagen para la debutante que haga referencia a la ficción y los mundos posibles. Es importante que se distinga cada obra pertenece, perdón, y puedes usar la mitad para cada una, además de acompañar cada imagen con una breve reflexión de 20 o 50 palabras sobre lo ficticio y la realidad, ¿no? Después de esto, ya para terminar, pues vienen las fuentes de consulta. Esta es la diapositiva número 11. ¿Puede haber diapositiva 11 y 12 de fuentes de consulta? Pues sí, no le veo problemas por cuestión de espacio, pero las demás no se repiten porque todas son muy específicas y te dicen con 20 palabras, con máximo 50, una o dos imágenes. Entonces, en ese espacio de la diapositiva te debe caber lo que se está solicitando. Donde podrías excederte, si haces una investigación muy amplia, sería en esto de fuentes de consulta. Pero es importante que sí pongas las fuentes consultadas, que sean fuentes confiables y que lo hagas de acuerdo al manual de citas y referencias que se ofrece en Prepa en línea. Ahí está la liga y lo puedes consultar. Cuéntame, Daira, ¿cómo puedo ayudarte? ¿Te sirvió de algo esta plática? ¿Aclaré algunas dudas? ¿Te dejé con más? Cuéntame. Sí, de hecho no tengo ninguna duda, solamente sí me aclaró lo de en la parte que justamente está la presentación del movimiento literario, porque sí tenía un poco de duda qué era lo que tenía que poner ahí, pero ya me quedó claro con en lo que usó la plataforma. Ajá. Sí, ahí De vienen. Déjame regresar a la plataforma. que de hecho es el recurso de literatura en los siglos XIX y XX, me parece Sí, que es eso. aquí está, Ajá, ¿verdad? es, ¿Ya lo ves? Sí, son ajá, ellos. Ajá, ya me quedó claro qué es lo que, bueno, lo que tengo que poner en esa diapositiva. ok. Bueno, déjame ir también aquí por si te puedo dar otra recomendación. Bueno, aquí está lo de ficción y realidad en el primer recurso. Ya ves que mencionamos eso. El sentido de la vida. Ya ves que te preguntan, ¿cuál es el sentido de la vida para la protagonista, para Frankenstein? Aquí está. Si se resalta, este que está en verde, ¿se ve el cursor o no? Sí, sí se alcanza a ver. El tercero es este. Creo que básicamente. ¿Sí? Entonces, creo que sería todo. Si no tienes alguna duda, mi estimada. No, ninguna. Bueno, pues te recuerdo que soy tu asesor virtual. Mi nombre es Ezequiel Guadalupe Rodríguez Rodríguez. Si tienes a bien, Daira, vamos a dar por terminada esta sesión. Mañana tenemos otra. Estás cordialmente invitada para ver la actividad integradora 4. Bienvenida, me gustaría que estés presente y con mucho gusto te atiendo a la misma hora, 8:30, de 8:30 a 9:30 aproximadamente. Vamos a dar por terminar esta sesión. Me comentas que no hay dudas y pues estoy a tus órdenes a través del mensajero con mucho gusto
te atiendo, ya sea en mi correo electrónico institucional, que sabe están disponibles dentro de mi aula. ¿Sí? Nos vemos y hasta mañana. Recibo un cordial saludo. Gracias. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego a la orden.